Sería una ciudad donde se respeten los derechos humanos de todas y todos. Para empezar, una ciudad en donde todos tengan las mismas libertades y los mismos derechos. Sin tanta contaminación, por ejemplo, sin tanto ruido. Más vivible y más, pues más democrática y más justa. Ser ciudadano significa hacerte cargo de saber, o sea, no solamente exigir que te cumplan, sino saber qué pedir, ¿no? Y para saber qué pedir, pues tienes que tener información suficiente. Es cuando me intereso, no a lo mío, sino a lo nuestro, que empiezo a ser ciudadano. Ser ciudadano significa ser protagonista de todas estas realidades. Para mí, ser ciudadana es involucrarse en los asuntos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales de mi comunidad. Una responsabilidad tanto conmigo como con los demás que habitan pues, la ciudad. Ser ciudadano es hacer lo que debes, cuando debes. Pero ser ciudadano yo considero que es tener empatía por la ciudad. El Puente de los Poetas es un lugar únicamente pensado para los automóviles, un lugar totalmente desolado. Vimos este lugar y todas las mañanas existía mucho tráfico. Las personas que van a trabajar a los edificios, gente que construye, gente que poda, gente que lava, que cuida además, pues no tenía por dónde caminar, realmente caminaba, como ven, no hay una acera sobre la orilla. Y habíamos notado en las noticias algunos accidentes en los que lamentablemente vimos al menos un par de fallecidos. Y lo que se hizo fue una convocatoria por redes sociales y en un pequeño foro que hubo se hizo la invitación abierta y pues llegamos los que quisimos. La primera en la Wikibanqueta éramos aproximadamente 20 personas y pintamos una banqueta en el Puente de los Poetas, que es lo que va a conectar justamente Santa Fe con el surponiente, con Luis Cabrera, con Magdalena Contreras, y justamente cubriendo un poco esta necesidad de darle seguridad a la gente que camina por ahí, pues se pintó una banqueta imaginaria, digamos, ¿no? Usando la misma línea que dejan de suciedad los coches y por donde camina la gente, pintamos una línea a lo largo de todo el puente, que son 2.5 kilómetros. Y eso muy extraño, pero los automovilistas empezaron a reaccionar de inmediato al balizamiento y abrieron el espacio, que es aproximadamente lo que tenemos aquí. Y como ven, había suficiente espacio para poner una banqueta. Desgraciadamente, el mismo puente no soporta el peso de una banqueta y lo que se decidieron las autoridades fue poner estas protecciones tipo Metrobús, que son bastante ligeras. Le llamamos Wikibanqueta en el sentido de que es algo colaborativo y fue hecho a través de redes sociales, un poco al estilo de Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia que se forma a través de colaboraciones, es de manera gratuita y es todo online. Claro, de hecho, el poder, yo creo, de las redes sociales es justamente eso, poder unirnos, poder alzar la voz y poder hacer que nuestros gobernantes nos escuchen. Entonces, como ciudadanos tenemos una responsabilidad enorme para construir nuestra ciudad y al momento de construirla, construir el sentido que nosotros mismos le damos a esa ciudad. Creo que hay una conciencia cada vez mayor de la comunidad a la que perteneces y una forma
de organización cada vez más inteligente de la gente, ¿no? Es decir, sí me parece que hay como identidades en barrios, en colonias, en pueblos, que hay temas prioritarios para la población que se identifican como derechos a los que no queremos renunciar. Que la gente no participe en las instancias de participación no quiere decir que en absoluto sea desinteresada. Hoy en día hay muchas formas de participar. Hay, por ejemplo, lo que se llama comunidades virtuales en Internet. Hay gente que participa en los foros de los periódicos o en comentar las noticias, el acontecer político en la red, en Internet, y eso también es una forma de participación. Y así fue como construimos la primera Wikibanqueta y ha sido todas nuestras acciones de una manera colaborativa, ciudadana y con nuestros recursos a través de las redes sociales, las convocatorias, para tener un impacto en el espacio público, porque es donde tiene que acabar. No es nada más hacer un tweet, no es nada más hacer un hashtag, mandar correos, no, es que nuestras acciones tienen que plasmarse en el espacio público, porque el espacio público es el espacio político de las ciudades y es donde el ciudadano se tiene que empoderar. Con una amiga mía que se llama Cristina Palacios, se nos ocurrió esta idea de poder crear una herramienta que ponga en manos de los ciudadanos el poder de reducir el tráfico, la contaminación y generar pues una manera más eficiente de utilizar los recursos relacionados al transporte, ¿no? La inquietud vino de básicamente pararnos en cualquier esquina, si quieren, en cualquier lugar de esta ciudad y encontrarnos con que cada coche o la mayoría de los coches tienen solamente al conductor. La tasa de ocupación de los coches en México es de 1.2 personas por coche, entonces es básicamente una persona y el punto 2 es porque hay uno que otro coche que lleva 2 personas. Pues bueno, así es como surge Aventones. Esta idea de a través de internet encontrar con quién compartir auto, y él lo hace a través de 2 cosas principalmente. Por un lado es un software en línea. Este software está en internet y funciona mediante redes privadas. Entonces cada organización o cada empresa tiene su propia red en donde sus usuarios, que son los empleados, los colaboradores, ingresan sus rutas cotidianas, o sea, su origen, destino, horarios, y el sistema les da coincidencias con compañeros de la misma organización con los que pueden compartir auto, ¿no? Pues estamos buscando más bien tener una manera más práctica de movernos, y si el auto no resulta la mejor solución, pues buscar otras, ¿no? Entonces, ya tal vez el tener auto como símbolo de estatus está pasando de un segundo plano, y el primer plano está solucionar los temas de movilidad, ¿no? Yo creo que no es un tema de moda, sino es un tema de necesidad. ¿Cuál es la palabra clave de un ecosistema urbano? La palabra clave es organización. Y la organización no viene impuesta. La capacidad de organización aumenta por la capacidad de las personas para entenderse. ¿Cuántos proyectos hace la propia población que dice me voy a caer dentro de la barranca? Hagan algo, hagamos algo. Yo creo que ahí hay un tema importante. ¿Hagan proyectos? No, hagamos proyectos. Por tanto, cada uno que asuma, que contribuya con su parte de responsabilidad. Y por tanto, digamos, tanto en el pensar, como en el actuar, como en el financiar, yo creo que aquí el consenso significa la corresponsabilidad. Que en las instancias de participación es más difícil que participen los ciudadanos de a pie, aislados, y es más frecuente que participen ciudadanos organizados en grupos de interés, que entonces participan para defender intereses precisos, propios, que pueden ser correctos o incorrectos, pero que generalmente actúan de manera colectiva, movilizada y en conexión con representantes del sistema político.
los gobiernos necesitamos que especialmente los sectores populares y medios también muchas veces tengan capacidad de expresión y de presión para orientar las políticas públicas. Y la ciudad es un lugar que puede ser un lugar de reproducción social y de reducción de las desigualdades, pero también puede ser un lugar de explotación y de exclusión, ¿no? La ciudad en su conjunto necesita que nos vayamos apropiando todos de un pequeño espacio y que lo cuidemos, porque eso nos va a permitir mejorar condiciones de vida y concentrarnos en atender lugares que realmente lo necesitan, ¿no? O sea, los lugares más deteriorados o donde más inversión pública hace falta. Ya no es el momento de empezar a idear tecnocráticamente alternativas. Ojo, o sea, si queremos vivir diferente, tenemos que diseñar formas de hacer política entre todos. La ciudadanía tiene que ser propositiva y tiene que basarse en argumentos que pueda sustentar, en investigación y en trabajo profesional. No es venir de la noche a la mañana y diciendo hay que cerrar tal calle porque no nos gusta a nosotros vecinos. No, de eso no se trata. Se trata de saber e informarse de una manera adecuada con profesionistas, con investigación y decir, esto es lo que nos conviene a todos. Tenemos que hacer una pinza entre ciudadanos y entre gobiernos para hacer mejor las cosas, porque ni todo lo puede hacer el Estado, ni todas las cosas las podemos hacer los ciudadanos. Entonces, en la medida en la que podamos trabajar juntos, compartir ideas, empezar a desarrollar proyectos juntos, creo que va a ser muy bueno para la ciudad y para construirla mejor. Convencer a los otros, un poco ayudar a que los demás le pierdan como el miedo de lo que implica participar y movilizarse y meterse y exigir. Y los ciudadanos deben ser parte, ¿no? Deben ser, pues son el motor de los programas, si no son actividades que o se imponen o se dan como dádivas, cuando en realidad esto pues son los derechos que tenemos como ciudadanos los que tendríamos que impulsar en la ciudad para poder pues hacer esta ciudad más vivible, más agradable. Aunque tengo que aceptar que a mí esta ciudad me gusta.